Empezar este curso sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que es un curso que organizamos está abierto a todas las parroquias de Marbella, de Estepona, también de San Pedro, de Manilva, y es una muy buena oportunidad para conocer de cerca la doctrina de la fe. Voy a empezar con un canto al Espíritu Santo, para invocar al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que nos ilumine, que Él sea pues el que nos abra el entendimiento para conocer mejor la doctrina de la Iglesia. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Empezamos esta reunión en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sois todos muy bienvenidos a esta reunión en la que queremos conocer mejor la doctrina de la Iglesia, sobre todo porque queremos querer más al Señor, conocer la Iglesia, conocer la doctrina, conocer la palabra de Dios, para conocer y amar más a nuestro Señor. Hoy empezamos un curso de 8 sesiones sobre los 2 primeros núcleos del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 2 primeros núcleos tratan, el primero, sobre el credo, la profesión de la fe, y el segundo, sobre los sacramentos. Es una estupenda oportunidad para que los cofrades, catequistas, miembros de Cáritas y fieles en general puedan dar un repaso a la doctrina católica y provocar un mayor deseo de formarnos. El Catecismo de la Iglesia Católica es un catecismo universal. La versión oficial en latín se publicó en el año 1997 y contiene, como he dicho antes, una exposición de la fe, doctrina y moral de la Iglesia Católica, todo atestiguado por la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura y el Magisterio. A lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, solo ha habido 2 catecismos universales. El primero, conocido como Catecismo de Párrocos, salió en el año 1566 y fue fruto del Concilio de Trento, y este catecismo, que es fruto del Concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que fue consultado para aumentar nuestros conocimientos de la doctrina de la fe. Estas charlas han sido preparadas por sacerdotes y también por alumnos ya graduados de la Escuela de Teología del Arciprestazgo. También sirvan estas charlas para animar a todos los feligreses que puedan a formarse durante 3 años en la Escuela de Teología, que es un medio muy bueno que nos facilita la diócesis de Málaga para conocer mejor nuestra fe. En esta primera intervención, las ponentes son 3 alumnas ya graduadas de la Escuela de Teología: Jacqueline, Carol, Alejandra. Han preparado, pues, la verdad que no le he avisado con mucho tiempo a ellas para preparar esta charla, pero bueno, ellas se lo tomaron como un reto y no nos van a defraudar. Nos van a hablar nos van a dar una introducción a la profesión de fe, y nos van a hablar también cómo, en el fondo, pues también el ser humano estamos hechos por Dios y para Dios. Nuestro corazón tiene una sed muy profunda de Dios y nosotros estamos hechos para Dios, por Dios y para Dios. Pues nada, doy la palabra directamente a Carol,
a Jacqueline y Alejandra, que nos van a exponer esta primera charla. Buenas noches, yo soy Carol. Os voy a hacer el prólogo del Catecismo. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Y leo cómo empieza directamente del Catecismo. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Esta es la esencia de lo que se quiere enseñar en el Catecismo, que el hombre conozca a Dios, su Padre, de dónde vino y a dónde va. La vida del hombre, la vida, no es ir tirando, subsistir, no. Lo que me da plenitud es conocer a Dios, la fuente de la vida, de donde vengo, y conocer a Jesucristo, su Hijo amado. A medida que conocemos a Dios, comenzamos a saborear el cielo en la tierra. Todo se mira y se mide bajo un prisma diferente. El Catecismo nos ayudará a buscarle, conocerle y amarle con todas nuestras fuerzas. Es captar el amor de Dios cuando creó todo para nosotros, disfrutar, gobernar, cuidar y cuidarnos, dando gloria a Dios. ¿Y cómo puede brotar del corazón del hombre esa alabanza de gloria? Pues aprendiendo a ser felices aquí y ahora, con una intimidad y diálogo diario para adquirir la sabiduría que a lo largo de más de 2000 años, como ha dicho Padre Rafael, la Iglesia Madre y Santa ha guardado como tesoro para alcanzar esta meta, el destino final al cual nos lleva este viaje de la vida. El Catecismo nos enseña cómo llevar este viaje de la mano de un Dios bueno que nos ama con infinita misericordia. Para ello, sus mandamientos son un bien en sí mismos, como cuando un padre manda estudiar a su hijo para su bien, porque lo ama, pero el hijo se niega a esa exhortación de su padre y entonces el dolor del padre por no ser escuchado y porque su hijo no se deja enseñar, tiene consecuencias. En el prólogo se deja claro que no hay otro camino de salvación bajo el cielo que el conseguido por Dios a través de su Hijo Jesucristo. No es correcto el planteamiento que se escucha hoy, que hay muchos caminos como religiones. No es correcto, no es lo mismo una religión revelada por Dios a una religión natural que en el fondo ha nacido del hombre que busca a Dios. Jesucristo vino a encarnarse hombre siendo Dios para decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no quiere decir que despreciemos las demás religiones, sería contrario al Espíritu de Dios. Estamos llamados a colaborar con ellos por la paz, con el cuidado de la tierra, con los pobres, a tener hermandad, pero no todo es igual. Los creyentes de otras religiones también pueden salvarse, porque el hombre de buena voluntad, que no ha tenido la suerte de conocerle, sabrán en la otra vida que fue por Cristo que fueron salvados. Nacemos del amor y volvemos al amor porque Dios es amor y felicidad. Y esto quiero compartir con todos vosotros desde ya, siguiendo una pedagogía de siglos que nos llama a una unidad en la familia, la Iglesia. Hay una costumbre errónea de utilizar la palabra iglesia. La iglesia es la prolongación de Cristo, quien la fundó, es su cuerpo místico, cuerpo santo, y nosotros todos somos la parte pecadora llamada por Él para seguirle. Es un error también decir Cristo sí, iglesia no. La iglesia es el instrumento por el cual Dios nos habla, nos educa y nos hace discípulos portadores de la buena noticia. Así, a la catequesis le corresponde el empeño de educarnos. La transmisión del catecismo se presenta de una manera orgánica, es decir, que se tiene que observar con una visión completa y sintética, ya que los contenidos son esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y el conjunto de la tradición de la Iglesia. El catecismo está estructurado en 4 partes. La primera, la profesión de la fe bautismal. Por fe y el bautismo pertenecemos a Cristo. Segundo, los sacramentos de la fe, liturgia y los 7 sacramentos. Tercero, la vida según la fe, los mandamientos que nos llevan
a la caridad perfecta, ayudados por la gracia de Dios. Y la cuarta, la oración en la vida de la fe. Aquí quisiera hacer una llamada importante del tesoro guardado que descubriremos a lo largo de la historia de los santos padres del desierto, y a nuestra Santa Teresa de Jesús, maestra y doctora de oración. No necesitamos buscar fuera. También veremos el pozo de sabiduría que encierra el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo. El que enseña el catecismo debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos a Jesucristo y tener el cuidado de enseñar según la madurez del público que lo escucha. No daremos un entrecota a un bebé de 3 meses, ¿verdad? Se acomodarán las palabras según nos dirijamos a niños, jóvenes y adultos. Pero lo más importante, hacerlo con caridad, con mucho amor. Ahora entramos a la primera parte del catecismo, la profesión de la fe. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios, es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, y Dios lo colma de una luz sobreabundante de vida. Cuando profesamos la fe decimos, creo como un acto personal y creemos como un acto eclesial comunitario. Decimos, creo y creemos a la vez, porque es un acto de unidad que asumimos con la Iglesia que nos da la luz en la fe. Es la Iglesia que genera las Escrituras, la que tiene la autoridad para interpretarla, la que nos educa en la fe, la que nos llama a la conversión. Mi relación con Dios es a través de la tradición de la Iglesia, las Escrituras y su magisterio. Para creer es preciso querer creer, como decía San Agustín. Para los que quieren creer, tengo 1000 pruebas, para los que no, ninguna, decía él. ¿Qué significa creer? Viene de la palabra hebrea emin, que es apoyarse. Apoyar la existencia en Dios como lo hace un niño con su madre. La clave no está en creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios, que fui deseado por amor de Dios, que yo existo para Él porque soy un hijo deseado suyo. Juan Pablo II decía que creer es abandonarse en Dios. Dios no solo nos ha creado, sino que nos llama a la vida. Dios se revela para que yo comprenda el sentido de la vida, que me entienda a mí mismo y al prójimo. Dios viene a mi día a día a darle sentido, a darme luz. No es ajeno a mi vida. Somos seres que no nos autoiluminamos, que estamos llamados a la trascendencia. Eso quiere decir que el deseo de Dios lo tiene cada hombre inserto en su corazón, aunque no se dé cuenta de ello. Es impresionante ver que culturas de distintos continentes han adorado a un Dios. El ateísmo es un fenómeno moderno. Si el deseo de Dios es natural en el hombre, solo puede ser feliz abriéndose a él. Dios está presente en lo natural para hacerlo sobrenatural, para saciarnos, hacernos felices. Esto nos da una dignidad llamada a tener una amistad eterna con Dios. A pesar de todo lo dicho, hay hombres que ante la pregunta de ¿quién soy yo? Prefieren ni preguntarse y pasar. Otros dan una respuesta amargada, dramática, desesperanzada, que busca saciar con placeres y estímulos caducos. En resumen, cuando descubrimos a Dios, la vida se torna en una melodía de matices a disfrutar con la familia, en el trabajo, el estudio. Todo se vive con una profundidad que antes no conocíamos. Todo recobra sentido. ¿Cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios? ¿Cómo conocemos esa apertura que tiene el hombre a un ser superior? El hombre no es indiferente a la existencia de Dios porque tiene hambre y sed de infinito. El hecho que el hombre tenga sed de Dios no implica que exista Dios. Entonces vemos argumentos que permiten llegar a verdaderas certezas, y una de ellas es la creación, el mundo que nos rodea material y la persona en sí misma, el hombre. El Concilio Vaticano I definió como dogma de fe la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios a partir de las cosas creadas. ¿Cuántas veces la contemplación de la belleza de la naturaleza nos lleva a pensar en ese equilibrio ecológico del que se puede deducir la existencia de unas leyes ordenadoras
que a su vez nos llevan a pensar en un ser infinitamente inteligente que conduce este mundo. Sin duda, la obra más perfecta de Dios es el hombre, la cumbre de la evolución, y por ello la contemplación del hombre y su maravilla, la perfección, nos puede ayudar a concluir en esa existencia de Dios. Kant, filósofo, decía que había dos cosas que llenaban su mente de admiración: el cielo estrellado y la ley moral que habitaba en él, es decir, el orden del universo y su conciencia. Einstein decía que el cosmos revela una inteligencia superior. Hay en el hombre un principio espiritual y es su deseo de infinitud, de ser eterno. No se explica eso solo con su biología. Nosotros no somos copias de nuestros padres y tenemos un alma creada por Dios que nos hace libres y una conciencia de lo que es el bien. Nuestra libertad nos lleva a actuar espiritualmente o con un comportamiento carnal. Os recomiendo a Monseñor Mundilla, si queréis ahondar en este tema fascinante de las vías existenciales que nos llevan a concluir la existencia de Dios. Termino diciendo que las pruebas de la existencia de Dios pueden disponernos a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. ¿Cuál es el conocimiento de Dios según la Iglesia? Somos imagen y semejanza de Dios. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña que la capacidad de acoger a Dios por la razón está inserta en nosotros porque hemos sido creados a imagen de Dios. Sin embargo, la semejanza en Dios se ve dificultada y alterada por nuestra sensibilidad, imaginación y malos deseos, fruto de las consecuencias del pecado original en bautizados y no bautizados. Por eso el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios para entender sin mezcla de roles. Dios es misterio e inabarcable para nosotros, pero a su vez cercano y sencillo, si seguimos la pauta del amor inscrita en nuestros corazones y revelada en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hablar de Dios? Pues con confianza, porque este es el lenguaje de Dios que nos es dado y estamos capacitados, y con mucha humildad, porque Dios no es un objeto de laboratorio que lo metemos bajo una lupa y ahí controlamos todo. Dios nos da la gracia de ser interlocutores suyos. Para ello, antes debemos escucharle con humildad para poder hablar de él. ¿Cómo es esa revelación de Dios? Esta revelación es amorosa, por supuesto, y Dios nos hace capaces de responderle, amarle y conocerle más allá de nuestras fuerzas. Quisiera que abrierais vuestro corazón y mente a esto que acabo de decirles, porque es muy importante para vivir una experiencia de unión con Dios y en unidad de amor en Cristo dentro de la Iglesia por él fundada. Debemos hacer un esfuerzo para familiarizarnos con el lenguaje de Dios. Es un aprendizaje que se acerca de diferentes maneras a niños, jóvenes y adultos. Hay un lenguaje solemne litúrgico, otro teológico, que iremos descubriendo cada vez que asistimos a misa. El Espíritu Santo va revelando como lluvia su sabiduría en nuestro interior, a todos sin excepción, porque esa es su voluntad de amor. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús en el Evangelio. Enviaré mediadores y al final enviaré un mediador, Jesucristo, que será mi Hijo. El puente entonces ya está trazado entre nosotros y el Padre. No podemos revelarnos a esta verdad. Debemos ser humildes, ya que Cristo lo fue entre nosotros, y con él la alianza de Dios con el hombre es definitiva y nunca pasará. Es una revelación que nos lleva a una plenitud solo dada en Cristo y su Iglesia, y por ello no debemos ser distraídos por otras religiones no cristianas. En el Apocalipsis, Juan lloraba porque el libro de la vida no había nadie capaz de abrirlo. De pronto vio acercarse un carnero degollado a imagen de Jesucristo, quien fue capaz de abrirlo. Allí, en ese libro está escrito tu nombre, mi nombre, el de todos. Sea por siempre bendito y alabado el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora paso a la exposición que van a hacer Jacqueline y Alejandra
que van a profundizar en esto que yo os he introducido. Muchas gracias, Carol. Buenas noches para todos. Como ya les había dicho, mi nombre es Jacqueline. Y vamos a continuar con este capítulo que está hablando Carol, el capítulo número 2, en su artículo número 2 también. Este nos va a hablar de la transmisión de la revelación divina. En este artículo vamos a tocar 3 puntos muy importantes. Pero antes, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y según la primera de Timoteo, en su capítulo 12, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Luego, entonces, es necesario, preciso, imperioso, indispensable que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y hombres, y así la revelación llegará a todos los confines del mundo. El primer punto nos dice, ahí nos habla de la tradición apostólica. La revelación de Dios es alcanzada en su máxima plenitud en Cristo, nuestro Señor, el cual envía a los apóstoles a predicar el evangelio. Que fue prometido por los profetas y al que él mismo cumplió y promulgó con su voz. El evangelio es transmitido de 2 maneras. Oralmente, mediante la predicación de los apóstoles que lo van transmitiendo palabra a palabra y obras de Cristo. Y por escrito, los mismos apóstoles y varones apostólicos escribieron el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Para que el evangelio se conservara vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombran como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio y la predicación apostólica expresada en los libros sagrados. Se ha de conservar por la transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, que es distinta de la Sagrada Escritura, pero está estrechamente ligada a ella. Ahora hablaremos de la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Ambas están íntimamente compenetradas porque surgen de la misma fuente, se funden y tienen un mismo fin, pero tienen 2 modos diferentes de transmisión: la Sagrada Escritura y la tradición. La Sagrada Escritura es, pues, la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y ellos la van a transmitir íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu Santo, la conserven, expongan y difundan fielmente a su predicación. Luego, entonces, la tradición de la que hablamos es la que viene de los apóstoles y transmite lo que ellos recibieron directamente de las enseñanzas y ejemplos de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Debemos observar, pues, que los primeros cristianos no tenían escrito un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento atestigua el proceso de la tradición bíblica. El tercer punto nos habla de la interpretación del depósito de la fe. Depositum Fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles a la Iglesia. El magisterio de la fe, que es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, y solo encomendado al magisterio vivo de la Iglesia, que son los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, está a su servicio para enseñar lo transmitido por mandato divino. Por eso, en Lucas 16 nos dice Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha.
El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la relación divina de los dogmas. Por tanto, son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. El sentido sobrenatural de la fe nos habla que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. La unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a una verdad completa. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe, transmitida a los santos de una vez para siempre, y la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. ¿Cómo crecemos en la inteligencia de la fe? Debemos tener claro que gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras de los apóstoles de la fe pueden crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina elocuencia, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Cuando las proclaman los obispos, con la sucesión apostólica reciben un carisma de verdad. Resumimos pues que la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin nosotros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Para terminar con esta parte, vamos a entrar en el capítulo 3, donde vamos a hablar de la Sagrada Escritura. En este capítulo vamos a tocar 5 apartados. El primero, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud, y para ello San Agustín nos va a decir, recordar que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritos sagrados. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Segundo punto nos dice y nos habla de la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Nunca debemos olvidar algo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. El tercer punto nos dice, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura, los géneros literarios usados en la época, la manera de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo.
El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu Santo la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda Escritura. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Aquí dice que según a un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que la materialidad de los libros escritos. Después de hablar de la interpretación, vamos a tocar ahora el sentido de esta escritura. Podemos hablar de un sentido literal y de un sentido espiritual. Pero el sentido espiritual también nos habla que es alegórico, moral y analógico. ¿Cuándo es el sentido literal? Este es el sentido significado por las palabras y escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. El sentido espiritual son las realidades y acontecimientos que habla y que pueden ser signos. El sentido alegórico, cuando se adquiere una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. El sentido moral, los acontecimientos escritos pueden conducirnos a obrar justo. Fueron justamente escritos para nuestra instrucción. El sentido anagónico, vemos realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conducen a nuestra patria. Por ejemplo, la iglesia en la tierra es el signo de Jerusalén en el celeste. Cuarto punto, hablamos del canon de las escrituras. La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos contienen la lista de libros santos. Esta lista integral es la que llamamos canon de las escrituras, que comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, siendo su principal economía preparar la venida de Cristo Redentor universal. Para el Nuevo Testamento, 27 escritos, los cuales ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objetivo principal es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios. Estos son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los evangelios podemos distinguir 3 etapas. Primero, la vida y enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Y tercero, los evangelios escritos. Nos dice Santa Teresita del Niño Jesús: es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. La unidad del Antiguo y Nuevo Testamento, la Iglesia esclareció esta unidad como un plan divino de los 2 testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios y en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. La tipología, pues, significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todo. El Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. El último punto que voy a tratar en esta oportunidad. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que
constituye el sustento y vigor para la iglesia. Da firmeza de fe a sus hijos. Es un alimento del alma. Debe ser como el alma de la Sagrada Teología. Es un misterio la palabra que se incluye en predicación pastoral, catequesis, en toda la instrucción cristiana y puesto privilegiado en la homilía. Para finalizar, podemos decir que la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras, porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Hemos terminado esta parte y ahora vamos a dar paso a Alejandra. Buenas noches. Yo tengo el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. La respuesta del hombre se da por la revelación y por la fe. He empezado con una pequeña palabra que dice: Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y ahora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada de esta invitación es la fe. Vamos a ver en este capítulo el artículo 1, creó. Y lo vamos a dividir, según lo que pone el catecismo, en la obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia. María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Creo solo en Dios. La fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien ha puesto toda su complacencia. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener como guía al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. El Espíritu Santo todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a pasar a las características de la fe. La fe es una gracia. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del corazón y concede a todos a aceptar y creer la verdad. Otra de las características, la fe es un acto humano. Creer es un acto auténticamente humano. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia de Dios. Creer es un acto de entendimiento que se asiente en la verdad divina. Otra de las características es la fe y la inteligencia. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, que mientras más
situaciones de dolor, de oscuridad, de pecado tenemos, son procesos de fe y de fortalecimiento de nuestra fe. La fe trata de comprender, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que a él le ha sido revelado. La libertad de la fe es otra de las características. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Otra de las características es la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envía para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de hijos. Nadie es justificado sin la fe, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obteniendo la vida eterna. La última de las características, la perseverancia en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debemos actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizados en la fe de la Iglesia. La fe es el comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestros caminos aquí abajo. Entonces veremos cara a Dios tal cual es nuestra fe y es el comienzo de nuestra vida eterna. El artículo 2 ponemos, el título es Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe es no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, nadie puede vivir solo, nadie se ha dado la fe a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otros y debemos nosotros transmitirla a otros. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón de una gran cadena. Yo no puedo dejar creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y con mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creer es el símbolo de los apóstoles. La fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo, nos pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia. Esta es nuestra madre. Es también la educadora de nuestra fe. Una sola fe, desde siglo a través de muchas lenguas, culturas, pueblos, naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y un solo Padre. Entre todos los símbolos de fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El credo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia romana. Su gran autoridad le viene del hecho de que es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles. Constituye
por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. También está el credo de Nicea-Constantinopla. Este credo debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Es más explícito y más detallado. Por último, la profesión de la fe, los símbolos de la fe cristiana. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común, normativo para todos, y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Y a estas fórmulas se llaman profesiones de fe, porque se resume la fe que proclaman los cristianos. Y a esto se llama el credo. El credo se llama así porque habitualmente se empieza con la palabra creo. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirvan de punto de referencia fundamental en la catequesis. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe, ante todo, es el símbolo bautismal, puesto que en este nombramos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Son las verdades basadas en las tres personas de la Santísima Trinidad. El credo como símbolo se divide en tres partes. En la primera habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación de Dios. La segunda habla de la segunda persona divina, Jesús, que habla de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Yo quise terminar con un resumen y he puesto una de las Timoteo 1:12. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Debemos conocer los contenidos de nuestra fe para amarla, porque nadie ama lo que no conoce. La fe no es esencialmente un sentimiento, sino es la adhesión de todo nuestro ser a la verdad. La fe es una virtud sobrenatural mediante la cual, apoyados sobre la autoridad de Dios mismo, atraídos y auxiliados por su gracia, consideramos absolutamente verdadero todo lo que Él ha revelado. La fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Gracias a la revelación, el hombre conoce los atributos de Dios y su esencia trinitaria. Conoce también su destino eterno, la visión de Dios en el cielo. La revelación, en consecuencia, le enseña el camino que hay que seguir para alcanzar este fin. Cumplir los mandamientos de Dios, recibir los sacramentos que son los medios instituidos por Dios para la salvación. ¿Sabías que el credo es un término que deriva del latín y que significa yo creo? Que es la primera palabra de la proclamación de nuestra fe. El credo también se le llama símbolo de fe. Ahí van algunas pistitas, ¿eh? Los cristianos hacemos profesión de nuestra fe, es decir, manifestamos externamente que creemos en Dios y en las verdades reveladas y enseñadas por la Iglesia. Lo hacemos mediante la síntesis de estas verdades que llamamos credo. Pues damos las gracias a Carol, a Jacqueline, a Alejandra, por este magnífico resumen de esta primera charla. Como ellas bien han dicho, la Iglesia Católica tiene algo especial, es una religión revelada. Hay religiones naturales, que es la búsqueda del hombre, que el hombre busca a Dios, porque buscamos a Dios, porque tenemos un sentido de trascendencia, vemos la obra de Dios en la creación, sentimos que hay una plenitud que nosotros no podemos conseguir,
que alguien nos tiene que dar. Pero la Iglesia Católica es mucho más que una religión natural, es una religión revelada. Dios sale al encuentro del hombre. Nosotros buscamos a Dios, pero Él nos busca con mucha más fuerza. Y eso es lo que nos explica la Sagrada Escritura, la tradición, cómo el Señor nos busca a través de los patriarcas, los reyes y los profetas, y de un modo muy especial a través de Cristo y de su Iglesia. La Iglesia nos transmite todo lo que el Señor nos enseña. Y la enseñanza nos llega a través de la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Terminamos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.